Los 16,000 millones de razones de Perú para reconciliarse con México. Para los peruanos, nombres como Grupo México, América Móvil, ICA, Arca Continental, Grupo Salinas, Bimbo, Mave, FESA y Cinépolis no son ajenos. Y aunque los peruanos no se cansan de presumir que su gastronomía es mejor que la mexicana, hay un dato que no depende de gustos ni de nacionalismos. La cocina tradicional mexicana fue inscrita por la UNESCO desde el 2010 en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pero en cuestión de inversión mexicana en Perú, no estamos hablando de poner una taquería en Lima. Ya en el 2022, el propio Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú calculaba que las inversiones mexicanas acumuladas superan los 16,000 millones de dólares. Solo Southern Cooper, controlada por Grupo México, acumulaba entonces alrededor de 9,000 millones de dólares de inversión en Perú. México está metido en telecomunicaciones, alimentos y bebidas, construcción, manufacturas, microfinanzas, entretenimiento, industria química y particularmente en un negocio con demanda importantísima para Perú, la minería. La minería es uno de los pilares de la economía peruana. En los primeros 4 meses de 2026 generó más de 278,000 empleos directos. Las exportaciones mineras superan los 21,000 millones de dólares y los ingresos fiscales del sector rebasan los 15,000 millones de soles. Pues resulta que México tiene metidas las manos y bastantes dólares precisamente ahí en la minería. La cartera de proyectos de inversión minera 2026 del gobierno peruano contempla 66 proyectos por unos 64,075 millones de dólares. Dicho de otra manera, mientras algunos políticos peruanos podían darse el lujo de declararse indignados con México, las empresas mexicanas podían darse el lujo de recordarles que llevaban años invirtiendo miles de millones de dólares en Perú. La relación comercial entre los dos países no es menor. En 2025, aún con el deterioro diplomático, el comercio bilateral superó los 2,500 millones de dólares. Y durante enero-abril de 2026, 408,000 millones de dólares. E importó productos peruanos por 519,000 millones. Es decir, otros 927 millones de dólares intercambiados en apenas 4 meses. Sin embargo, existe otra diferencia que conviene poner sobre la mesa. México no llega a esta reconciliación desesperado por encontrar quien le compre. México pertenece al TEMEC, una de las plataformas productivas y comerciales más importantes del planeta, integrada con Estados Unidos y Canadá. Es una de las economías manufactureras profundamente insertada en las cadenas productivas norteamericanas y además continúa recibiendo enormes cantidades de capital extranjero. En 2025, México recibió 40,871 millones de dólares de inversión extranjera directa, la cifra anual más alta registrada hasta entonces. En el primer trimestre del 2026 llegaron otros 23,591 millones de dólares, 10.4% más que en el mismo periodo del año anterior. Es decir, mientras empresas mexicanas colocan capital en Perú, capital estadounidense, español, canadiense, neerlandés, japonés y de muchos otros países más siguen llegando a México. Y a ello hay que agregar algo que durante años fue despreciado por la oposición mexicana: el mercado interno. Una política sostenida en recuperación salarial, con programas sociales y fortalecimiento del ingreso de millones de familias mexicanas, ha incrementado la capacidad de consumo de una parte importante de la población.
México, por tanto, tiene dos motores que Perú difícilmente puede ignorar: su integración productiva con América del Norte y un enorme mercado doméstico de alrededor de 130 millones de consumidores. Un banquete en el que seguramente los peruanos desean ser invitados. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la discordia entre México y Perú? Desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, Perú decidió mantener una confrontación política con el caso de Pedro Castillo. México concedió asilo a su familia. Posteriormente, concedió asilo político a Betsy Chávez, quien había sido presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Castillo. Sin embargo, Perú respondió rompiendo relaciones diplomáticas con México, y su Congreso llegó incluso a declarar persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum. Hasta que llegó Fujimori a la presidenta e hicieron un balance y cayeron en cuenta que los de cabeza de pastor tienen más valor que su ceviche. El nuevo gobierno peruano manifestó su intención de reconstruir la relación con México, pero México tenía un pequeño detalle pendiente: Betsy Chávez, y ahí apareció la señal que faltaba. Perú finalmente otorgó el salvoconducto para que Chávez abandonara Lima y viajara a México. Después de meses de negarse a resolver el asunto, Lima cedió en el punto que permitía destrabar el conflicto diplomático. Sin embargo, Perú conserva jurídicamente la posibilidad de solicitar posteriormente su extradición, pero permitió su salida del país. El pasado 7 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú y confirmó la llegada de Betsy Chávez al territorio mexicano. Ambos países ganan recuperando una relación que jamás debió deteriorarse hasta semejante extremo. México protege sus inversiones, recupera presencia diplomática en Sudamérica y fortalece nuevamente la cooperación dentro de la Alianza del Pacífico. Perú tenía razones económicas particularmente poderosas para dejar atrás el pleito. Una cosa fue la bravuconía diplomática peruana y otra muy distinta: aceptar que las empresas mexicanas tienen miles de millones de dólares invertidos en su territorio, generan miles de empleos, participan en sectores estratégicos y uno de sus grandes socios latinoamericanos pertenece además al gigante mercado norteamericano. México no inició esa confrontación, pero entendió que es quien más perdía en esta historia. Amigos y amigas, como siempre, yo soy Toño Cajiga y te invito a que me sigas en mi canal para que nos veamos en un próximo video.